Voy a iniciar pidiéndoles un poco que expliquen su experiencia en relación con procesos de paz, con justicia restaurativa, con los ámbitos que van a tratar particularmente, aunque también para establecer un equilibrio, y puesto que he presentado, aunque no muy ortodoxamente, al juez de Prada, pues también voy a presentar no muy ortodoxamente a Víctor Pascual Planchuelo, sin perjuicio de que ellos también hablen un poco de su experiencia. Entonces, ¿se me oye? No hay vídeo, ¿no? Elena. A ver, ¿así? Entonces, la idea, por lo tanto, que estoy transmitiendo es que va a ser un diálogo estructurado. Yo tengo una serie de preguntas, pero son, desde luego, muchísimas. Y solo plantearé algunas preguntas si las vocaciones no surgen desde la sala. Evidentemente no vamos a dejar aquí a estos excelsos representantes sin hablar. Para algo han venido hasta aquí. Y vamos a empezar precisamente con un vídeo que nos ha traído Víctor Pascual. No sabemos el vídeo. Bueno, como eso es dudoso, presento. La capacidad de improvisación tiene que ser algo que exista. Presento a Víctor Pascual. Víctor Pascual es un profesor de Derecho Internacional Público, ha sido compañero en el Departamento de Derecho Internacional en la Universidad Complutense y actualmente su camino le ha llevado hacia la universidad privada, concretamente hacia ICADE y también la Universidad Internacional de La Rioja, donde es jefe de área de Relaciones Internacionales. De Relaciones Internacionales, y además tiene una extensa experiencia en otro de los elementos de lo que es o debería ser el proceso de paz, que es precisamente la observación electoral, y él se ha dedicado a esa materia, ha sido observador electoral y tiene una amplia experiencia en este sentido. Entonces, para empezar a hablar, me gustaría, José Ricardo, yo he hecho una presentación antes acerca de cuál ha sido tu bagaje, entonces querría que te centraras un poquito, porque tienes que tener en cuenta el tiempo de que disponemos, y lo mismo te digo a ti, Carlos, un poquito en cuál ha sido tu recorrido y qué te ha llevado a esos pasos que has dado en relación con los distintos procesos de paz. O sea, ¿ha sido una vocación natural? ¿Ha sido la casualidad? Porque la casualidad a veces influye mucho. Vamos a ver, es vocación y es casualidad, ¿no? Yo creo que te encuentras con tu vocación cuando te la encuentras, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues quizá se debió a que a partir de cierto momento pues empezaron una serie de procesos de justicia internacional, o sea, de jurisdicción internacional en España, y concretamente los casos de Argentina y Chile. ¿Lo oís bien? ¿Le oís bien? Sí, en la época de los 90, finales de los 90, principios del año 2000, que fue cuando precisamente se lanzó la orden internacional de detención contra Pinochet, que fue detenido en Londres y que efectivamente pues dio lugar a que realmente se produjera un cambio importantísimo en la justicia internacional, en el sentido de que ya no era simplemente que podía exigirse una causa contra alguien, sino que incluso se podía lanzar una orden internacional de detención y que iba a ser atendida, como ocurrió en el caso Pinochet. ¿Os acordáis que eso lo hizo el juez Baltasar Garzón? Pero yo estaba en la sala que realmente aprobó todas esas medidas, y nosotros de alguna manera santificamos y determinamos efectivamente que España tenía jurisdicción universal. A partir de ahí las cosas empezaron a ir rodadas, podríamos decir. Tuve la oportunidad de participar en una sentencia muy conocida que yo creo que marcó mucho también un cambio de paradigma en el tema de la aplicación del derecho penal internacional, y también en el tema de las amnistías y los indultos, que es la sentencia de Stilingo. O sea, fui el ponente, y eso me abrió una vocación tremenda. Y bueno, a partir de ahí me marché a Bosnia, salió la oportunidad de irme de juez a un tribunal internacionalizado que se dedicaba a los crímenes internacionales, y me fui durante 3 años a Bosnia y Herzegovina a estar allí juzgando sobre el terreno, que la verdad que para mí fue una experiencia absolutamente fascinante, el estar allí
pues bueno, viendo lo que realmente no solo, o sea, el tribunal de la antigua Yugoslavia de La Haya, pues es un tribunal que juzga a distancia. Este es un tribunal que juzga sobre el terreno. Entonces, cuando estaba en un procedimiento y tenía cualquier duda, pues yo agarraba mi coche y me iba al lugar, al parque de bomberos o al estadio de fútbol donde se habían producido los hechos, y de alguna manera pues exactamente, veía si era cierto, si no era cierto, de qué manera era cierto, y eso además determinó, bueno, pues que efectivamente me recorriera toda la zona de Bosnia pegada con Serbia y toda la zona de Foča, etcétera, etcétera, haciendo el recorrido de los crímenes sexuales tan característicos, y me dediqué un poco a investigar sobre esos temas. De ahí, pues la verdad es que, bueno, pues cuando regresé, pues pegué el salto a... No, cuando estaba ahí ya pegué el salto a Colombia. Fui precisamente con un centro de estos de diplomacia de segunda vía, con el Centro Internacional de Toledo para la Paz. ¿Sí? O sea, y estuve allí trabajando en Justicia y Paz inicialmente, en el 2005 y tal, y luego pues trabajé en un proyecto de la Unión Europea de acompañamiento a los magistrados de Justicia y Paz, que en aquel momento estaban un poco despistados, y bueno, pues estuve con ellos durante pues bastante tiempo, como 6 meses, trabajando con ellos in situ también en conocidos casos, y bueno, pues eso me abrió una afición, pero esto ya fue en el 2000. Y bueno, pues luego me he interesado por el tema de... bueno, también coincidió que efectivamente, pues bueno, pues me designaron para un turno de jueces, que es el mecanismo residual para los tribunales internacionales, y bueno, pues ahí he tenido la oportunidad de participar en algunos casos importantes en relación con la antigua Yugoslavia y con Ruanda, fundamentalmente con la antigua Yugoslavia, pues en la operación de Radovan Karadzic, o sea que francamente para mí fue importantísimo. Puse un voto particular incluso, o sea, porque a mí me parecía que el tema no se había producido únicamente genocidio en la situación de Srebrenica, sino que se había producido una situación de genocidio generalizado y que no había sido valorado. Bueno, si hay tiempo, cuento un poco la historia, pero, o sea, y que luego por otra parte tampoco era muy partidario. Yo no creo en la prisión perpetua, y entonces puse un voto particular sobre la necesidad de que efectivamente se tuviera que revisar, y de que, bueno, pues hubiera una serie de plazos y que se tenía que fijar ya plazos de revisión, etcétera. Y bueno, pues luego pues he continuado en Colombia en diversas iniciativas en relación con el proceso de paz, y bueno, pues fui elegido por el comité de escogencia, pues uno de los juristas internacionales que te podían ayudar a la Jurisdicción Especial para la Paz, pero no he tenido ninguna actividad ahí, os lo digo, pero bueno, pero lo comento. Bueno, pues los europeos que hemos sido elegidos es nada menos que Cais ambos, o sea, yo, o sea, que bueno, yo no tengo nada que ver, o sea, con Cais ambos, pero bueno, bien, pero la cuestión está en que, bueno, pues eso. Y bueno, pero sí es verdad que he trabajado muchísimo en Colombia, pero mucho a nivel de a nivel de abajo, es decir, mucho en comunidades indígenas, he trabajado mucho con la Universidad Javeriana, de Cali, o sea, pues con Manuel Ramiro, o sea, con el Instituto de Estudios Interculturales, o sea, que es realmente lo que más me he dedicado, ¿no? Y últimamente, pues bueno, también en observación electoral he estado tanto en las legislativas como en las últimas presidenciales en Colombia, de observador electoral. Bueno, y eso es un poco toda mi bagaje. Mi interés por todo este tema pues es puramente práctico y francamente apasionante. Ya lo veo, ya. Víctor, ahora te toca a ti, sé inspirador para la juventud. Voy a intentar. La idea es que seamos inspiradores, que transmitamos que esto merece la pena. Voy a intentarlo, sí. Bueno, lo primero quería darte las gracias, Elena, por organizar este fantástico curso, muy interesante. Yo vengo a aprender mucho hoy. Estoy súper interesado mañana en escuchar a Maisabel, en escuchar a tantos ponentes, ¿no? que nos van a abrir un mundo tan apasionante como el de la justicia restaurativa, así que creo que es todo un acierto. Y por eso vengo muy motivado, ¿no? a aprender. En cuanto a mi experiencia, bueno, pues desde siempre yo hice estudios de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales junto a Derecho, y es verdad que en la Escuela Diplomática del Ministerio de Exteriores pues, hacen un curso periódico sobre observación electoral, y aquí es donde viene la inspiración, que está abierto para todo aquel interesado en qué es esto de observar elecciones y en observar elecciones en otros países, ¿no? Entonces yo tuve la suerte, por mi currículum,
de ser seleccionado junto a otros muchos para hacer este curso. Os invito a que estéis pendientes, luego os explicaré un poco qué es esto de la observación electoral, las características más importantes, su influencia en los procesos de paz, pero sí que es verdad que ese curso bueno, ha experimentado unos años de parón porque había muchos observadores en el roster que tenían que salir a observar. Lo importante es ser seleccionado para el curso. Si te seleccionan, ya vas a salir a observar. Entonces, bueno, la suerte fue que fui seleccionado para hacer este curso y, bueno, es un curso de una semana que organiza el Ministerio de Exteriores y la Escuela Diplomática y una vez que lo realizas, pues ya estás en el roster del Ministerio de Exteriores. A los pocos meses me llamaron para mi primera cita electoral en Bosnia y, bueno, pues evidentemente después de esa experiencia, después de conocer aquel país tan apasionante, pues ya no pude separarme de lo que era la observación electoral, ¿no? Y entonces hice la tesis para ver qué era esto de la observación electoral, para ver si esto era una mera forma de hacer turismo por otros países, o para ver si tenía influencia real en la consolidación de procesos de paz o en la estabilización y consecución de la democracia en los diferentes países. Y a raíz de ahí, bueno, pues ya luego me surgieron otras muchas posibilidades, también siempre a través del Ministerio, para observar en México, por ejemplo, en Bulgaria, en Tanzania, en Senegal, en Uzbekistán, en Ucrania también. O sea, ya llevo unas cuantas observaciones en Honduras, porque luego también hay diferentes puestos en la observación electoral, que ya os explicaré luego. Hay observadores de corta duración, hay observadores de larga duración o coordinadores, y luego hay un equipo central que está en la capital del país, ¿no? Entonces, bueno, mi motivación es esa, ¿no? Y lo que os quiero trasladar es que esto está abierto para todos vosotros. Seguro que todos vosotros tenéis un perfil jurista, de derecho, de relaciones internacionales, ciencias políticas, y sois perfectamente idóneos para hacer este curso. Así que si os interesa, estad pendiente de la página web de la Escuela Diplomática, y sí que es verdad que bueno, pues es algo muy apasionante, ¿no? Observar elecciones. Las organizaciones que desarrollan observación electoral stricto sensu es una labor profesional, es una labor muy técnica. Allí no se va de turismo, allí se va a trabajar 24 horas, y además hay toda una estructura con observadores a corto o largo plazo que se despliegan por todo el país para observar todas las fases del proceso electoral. Porque observar ya no se observa solo la jornada de votación. La jornada de votación normalmente no suele pasar nada raro. Cuando pasa lo raro, cuando hay irregularidades, es antes de la jornada de votación o después, ¿no? O bien países que no permiten a candidatos de la oposición presentarse para ser candidatos a las elecciones, o bien inequidad en la distribución de fondos para hacer campaña electoral, o bien inequidad en los tiempos en los medios de comunicación, en la prensa, y también en la fase postelectoral, pues por ejemplo también en el recuento, en la forma de adjudicar las demandas o reclamaciones contra irregularidades del proceso electoral, ¿no? Entonces, las misiones de observación electoral stricto sensu observan todo el proceso electoral, están desplegadas en el país 2 meses o más. No son otras misiones de acompañamiento, de monitorización, que van solo el día de las elecciones o van 2 días antes. Eso ya es otra cosa, eso ya es un acompañamiento más simbólico, más formal, pero no son las misiones stricto sensu que realizan esta labor tan importante, ¿no? Entonces, bueno, no sé si seguir explicando las diferentes estructuras. ¿Puedo? ¿Sí? ¿Hago una introducción? Vale, pues voy a cambiar. Entonces, para observar elecciones, lo que implica, hay una definición del año 2005 que se consensuó en Naciones Unidas, que habla de la observación electoral como una búsqueda sistemática de información sobre un proceso, sobre todas las fases de un proceso electoral, ¿no? Y además es una búsqueda sistemática de información que se hace... Perdonad que... ¿Pensabas explicar todo eso en 10 minutos, Elena. No, os doy esta porque es la definición, gracias, consensuada, más aceptada de lo que es la observación internacional, la observación electoral internacional. Y es importante para distinguir qué es observación de lo que no es, ¿no? Como os decía, una búsqueda sistemática, global y ajustada de la información, por equipos de personas, observadores imparciales y neutrales, que de una forma independiente tratan de evaluar todas las fases del proceso electoral, para finalmente llegar a una conclusión sobre si ese proceso electoral se ha ajustado adecuadamente o no a unas normas internacionales que establecen cómo se deben desarrollar unas elecciones para ser democráticas. Es decir, cuando se observa no se va a observar en base a criterios que pone o impone la organización que observa, no. Son estándares que están previstos en tratados internacionales sobre derechos políticos, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como otros de ámbito regional en América, en África
y en Europa. Algo muy importante es que los observadores no interfieren en el proceso electoral. No pueden, es un trabajo hands-off, manos fuera, ¿no? El observador observa, toma nota, informa y luego se llega a una conclusión, pero no se puede distorsionar. Es decir, esto ha pasado, yo en algunas observaciones he visto compra de votos, algo que es muy difícil de ver, pero que hay veces que hay países que no tienen ningún tipo de remordimiento, candidatos, en dar dinero a los militantes, ¿no? En mítines, ¿no? Tú no puedes, aunque veas eso, tú no puedes ir allí y decir, oiga, esto no se puede hacer, esto es una irregularidad que vulnera el artículo 25 del Pacto Internacional. No, tú tienes que observarlo, tomar nota y enviar esa información al equipo central para que el equipo central, que es el que tiene la visión global de todo el proceso, llegue a unas conclusiones y luego pueda evaluar el proceso electoral, ¿no? A ver si le doy bien a esto. Sí. Por lo tanto, para observar, se observa todo el proceso, como os he dicho antes. Fase preelectoral, fase electoral y fase postelectoral. Se tiene además que mantener la independencia de la misión. Esto es un tema fundamental. Y esto distingue la observación electoral de otras organizaciones que no son independientes. La organización no puede recibir fondos del Estado observado. No puede recibir fondos ni puede estar vinculado a ningún Estado extranjero, porque estaría distorsionando, ¿no? No sería neutral e independiente en la evaluación que va a realizar, ¿no? Y para observar unas elecciones, esa organización tiene que ser invitada por el Estado anfitrión, fijaos. Tiene que ser invitada. ¿Qué ocurre? Que cuando no se invita, hay que leer entre líneas, ¿no? Cuando no se invita parece que hay algo que ocultar. Parece que no hay una postura transparente, ¿no? Abierta del gobierno, ¿no? Esto ha pasado, por ejemplo, en Venezuela. Desde el año 2005, desde la llegada de Chávez al poder en Venezuela en el año 98 hasta el año 2005, tanto la Unión Europea como la OEA observaron elecciones en Venezuela y avalaron la limpieza de las elecciones que daban la victoria a Hugo Chávez de forma continuada. En 2005, tanto la Unión Europea como la OEA emitieron un informe algo crítico con el sistema electoral venezolano. Algo, no digo duramente crítico, algo crítico. Y a partir de ese momento a Hugo Chávez no le gustó que se criticara el sistema electoral venezolano y dijo que los informes de la Unión Europea y de la OEA eran informes sucios, dirigidos por Washington. ¿Qué hizo Hugo Chávez? Dejó de invitar a la Unión Europea y a la OEA a observar las elecciones. ¿Qué se hizo aparte? Pues se creó otra organización que se llamó UNASUR, Unión de Naciones Suramericanas, que tiene otras muchas cosas muy positivas, pero a la que se quiso poner a observar las elecciones en Venezuela sin la metodología, la profesionalidad y la independencia que tenían estas misiones. Por lo tanto, ahí la invitación no llegó a la Unión Europea, a la OEA, llegó a UNASUR, cuyo resultado, pues básicamente siempre servía para respaldar y fortalecer la victoria oficialista. ¿Qué ha pasado en 2021? Que nuevamente, en ese espíritu de intentar llegar a una conciliación, una reconciliación sobre el sistema político, se ha invitado a la Unión Europea, y aquí os digo, sin ser parcial hacia un lado o hacia otro, si veis el informe de la Unión Europea, que es muy interesante y está abierto para todos, el informe es crítico, pero de alguna forma no es tan crítico como se esperaba sobre el sistema electoral venezolano, ¿no? Así que fijaos, no invitar genera una cierta inseguridad, una cierta desconfianza, pero es que a veces invitar es bueno, porque te evita toda esa crítica que puedes recibir o esa desconfianza, ¿no? Por no invitar a una verdadera misión de observación electoral. Si nos atenemos a lo objetivo, si nos atenemos al análisis técnico, ese informe de 2021 deja todavía o margina aquellas posturas que hablaban de que el sistema electoral venezolano era un desastre del principio hasta el final. Y también margina a aquellos que decían que en Venezuela el proceso electoral es un lujo, ¿no? Es algo ejemplar, ¿no? Así que es muy interesante profundizar y todo esto, como os digo, lo tenéis en la página web de cada una de estas organizaciones donde están todos los informes. Como os decía, principios clave de la observación electoral: neutralidad, cientificidad, se observa de forma científica, analítica, técnica, y la independencia principalmente, ¿no? Independencia en muchos sentidos, independencia para observar, independencia para diseñar la misión según tu mejor criterio técnico. Esto, por ejemplo, en Rusia a Putin no le gustaba, y Putin quería que la misión de observación de la OSCE fuera como él quería que fuera, y observara las regiones que él quería que observara. Finalmente la OSCE dijo, así no podemos ir a observar, y declinó la invitación de Rusia en las últimas elecciones para observar. La independencia es clave, independencia para llegar a las conclusiones que se estimen oportuno, independencia para hacer públicas las conclusiones sobre el proceso electoral, ¿no?
e independencia también de las personas que trabajan y observan para la misión. Vale. Bueno, pues a día de hoy podemos decir, sin ningún tipo de complejo, que las organizaciones que principalmente realizan observación electoral son la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Hay alguna más. Por ejemplo, también en África, la Unión Africana también está alcanzando los estándares de observación neutral y profesional de estas tres organizaciones, o también, por ejemplo, el ECOWAS, la Comunidad de Estados del África, la Comunidad Económica de Estados del África Occidental, y la otra comunidad que es el SADC, que es, perdonad, la Comunidad de Desarrollo del África Austral. También son organizaciones que en África están asumiendo, compartiendo también metodología con estas organizaciones y están desarrollando una observación compleja, global del proceso electoral. Así que la observación electoral implica observación de largo plazo. Como os he dicho, oye, que hay que estar 2 meses. Que esas son las misiones que tienen capacidad para analizar lo que está pasando ahí. No puedes llegar como hay otras misiones que van 2 días antes y se van un día después. Evidentemente, también pueden ser misiones interesantes y que aporten acompañamiento, ¿no? Generan confianza también, ¿no? Pero no puede ser su informe tan válido como el de una misión que está 2 meses desplegada en un país. Voy a ir acabando esta parte porque así dejamos también hueco. Eso es. ¿Qué observan estas misiones? Pues todos estos apartados del proceso electoral. Desde el marco legal, desde la administración electoral, desde la inscripción de partidos políticos, los medios de comunicación, se hace un estudio exhaustivo de qué dicen cada medio de comunicación público o privado sobre cada uno de los candidatos. Reclamaciones, recursos, derechos humanos, el acceso al sistema de justicia, que también es un tema fundamental, esa capacidad de hacer reclamaciones y ser atendida por la Administración de Justicia. Y esto es un pequeño, y con esto ya acabo, esquema de la estructura, ¿no?, de estas misiones. Bueno, sobre todo nos interesa esta parte de aquí, perdón, me quito, aquí podéis ver que la estructura es un equipo central que se queda en la capital del país. Vamos a imaginar, por ejemplo, en Bosnia, este equipo central se queda en Sarajevo, hay un analista electoral, un analista político, son expertos en cada una de estas materias, analistas de medios de comunicación, analista de datos, y luego ya este equipo central va a tener observadores desplegados por todo el país en parejas. Observadores de largo plazo, se despliegan por el país más de un mes y medio. Por parejas son desplegados de forma totalmente azarosa para el observador porque no sabe dónde va a ir. Uno llega a la capital y luego es desplegado donde le dicen que tiene que desplegarse. Y bueno, pues va a una zona concreta o una región del país. Y cuando quedan 10 días para la jornada de votación es cuando llegan los observadores de corto plazo, que están más o menos 15 días observando antes y después. Estos observadores son los ojos y los oídos de la misión, son los que van a dar toda la información al equipo central para que tenga esa visión de conjunto sobre todo el proceso electoral y para que luego puedan emitir sus informes y sus recomendaciones, ¿vale? Y con esto ya acabo, lo dejo aquí y ahora seguimos. Me has dejado hablar de observación. Me has dejado hablar de observación electoral y... Nada, me has hecho ahí un envolvente y yo me he dejado, ¿eh? ¿Habéis visto? Bueno, muy bien. Y luego, para que te vayas preparando, te diré que luego quiero que engarces lo de la observación electoral con los procesos de paz. Genial. Y con anécdotas, que eso nos interesa a todos. O sea, genial, pero vas esta parte a hoteles era... de 5 estrellas cuando vas a observación electoral. Y vuelvo a José Ricardo. Y querría... Bueno, yo voy a lanzar así una serie de preguntas, pero espero que ver manos. Y si veo manos, yo paro mis preguntas y una mano. Venga. Tenía una pregunta para el magistrado, de hecho. Un momento, necesitamos el micrófono porque se va a grabar. ¿Va? Sí. Yo quería preguntar cuál sería una reinterpretación constitucional de la ley de amnistía, porque quedó ahí el tema al final de la presentación. Vamos a ver, no es que quiera eludir la pregunta, pero bueno, no deja de tener unos componentes jurisdiccionales, porque al final, como tribunal, me he tenido que enfrentar con la ley de amnistía, pero bueno,
Desde el punto de vista de la constitucionalidad de la ley, lo que está claro es que, desde mi punto de vista, el Tribunal Constitucional tiene que asumir todo lo que es la legalidad internacional. Entonces, la legalidad internacional es la que yo he expuesto. Es decir, hay crímenes internacionales, como son crímenes de guerra, genocidio, crímenes contra la humanidad, torturas, desapariciones forzadas, que necesariamente no pueden quedar impunes. Entonces, la ley de amnistía no puede abarcar ese tipo de conductas. Puede existir la ley de amnistía, que era la distinción que yo quería más o menos establecer, pero desde luego no se puede aplicar a casos concretos de personas relevantes que sean acusadas o que hayan sido acusadas de la comisión de alguno de estos crímenes internacionales. ¿Me entiende cuál es el tema? Esto de una manera muy esquemática. El tema es que la ley de amnistía lo que establecía era una amnistía para todos los funcionarios públicos en relación con todos los delitos que tenían intencionalidad política, y se quedaba tan campante. Entonces, claro, lógicamente abarca unos ámbitos que hay algunos que entrarían dentro de lo que, por ejemplo, Ferrajoli habla de lo constitucionalmente, o mejor dicho, de lo políticamente indecidible, es decir, de lo constitucionalmente protegido férreamente, y que nunca, desde el punto de vista político, puede ser manejado en una palabra, o sea, sobre ello se pueda establecer ninguna limitación. Entonces, yo creo que la única perspectiva que tendría el Tribunal Constitucional es esa, es decir, en ese sentido. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional pues, ha tenido posturas extraordinariamente claudicantes en relación con el derecho penal internacional y las obligaciones internacionales de España, negando cualquier vigencia del derecho penal internacional, pues en la sentencia famosa de Gerardo Iglesias que hubo pues, cuando fue hace unos meses. ¿Hay más preguntas? Sí. Bueno,
Lanchuelo ha hecho una exposición muy buena realmente del valor de... Pero no he sido suficientemente motivador. Yo le iba a decir que los observadores comemos poco y nos adaptamos a cualquier tipo de alojamiento modesto. No, pero lo cierto es, yo entiendo que puede haber, ¿no?, una cierta incomprensión a lo mejor de lo que hace y lo que se sirve, ¿no?, y lo que sirve la observación electoral. Pero la observación electoral ha demostrado ser una herramienta fundamental para ayudar a la estabilización y consolidación democrática de muchos países, ¿no? Y esto no lo digo yo, lo dice la experiencia de que la observación electoral lleva ya años observando elecciones y ha ayudado, como le decía, ¿no?, a la estabilización y a que muchos países dejen atrás un pasado de conflicto, de guerra, de enfrentamiento y pongan las bases para iniciar un camino hacia la democracia, ¿no?, que aunque no sea el sistema político perfecto, pero seguramente es el menos malo de los que se han inventado, ¿no? Y por lo tanto es un objetivo de Naciones Unidas, es un objetivo, ¿por qué? Pues porque la democracia no es solo un sistema que permite a la población elegir a sus representantes, ¿no?, sino que además también es un sistema que promueve derechos humanos, es un sistema que busca la rendición de cuentas, la transparencia de los gobiernos y por lo tanto yo discrepo y para eso hice mi tesis doctoral y intenté llegar a algunas conclusiones y es que la observación electoral, cuando verdaderamente es observación, sirve y sirve mucho para estabilizar, como le decía antes, países y conseguir que más países se sumen al club de las democracias. En Ucrania, cuando yo estuve en 2014, ya estaban en guerra. La guerra de Ucrania no ha empezado ahora, aunque parece que es así, ¿no?, según los medios de comunicación. Ya había un estado de guerra latente, ¿no?, porque ya se estaba disputando el Donbass, ¿no? Rusia ya estaba interviniendo, aunque decía que no, apoyando a los separatistas del Donbass, de Donetsk y de Lugansk, y Ucrania lo que quería era un futuro más próximo hacia la Unión Europea y más democrático, ¿no? En esas elecciones de 2014, la evaluación de la misión de la OSCE fue muy positiva, ganó Petro Poroshenko con un 55% y el país sentó las bases para caminar, ¿no?, hacia esa vía democrática, ¿no? Antes, en 2004 también, cuando, no sé si usted recuerda esto de la Revolución Naranja, de lo que fue el Maidán, pues esa Revolución Naranja también se provocó gracias a que la misión de observación electoral de la OSCE invalidó las elecciones que daban la victoria al candidato de Putin, que era Yanukovych. Se consiguió la repetición electoral gracias a la influencia de la misión de observación de la OSCE y en la repetición electoral el resultado dio una vuelta y ganó el candidato más proeuropeo, Viktor Yushchenko, y esa es la clave de todo lo que estamos viendo ahora. Esa división de Ucrania entre un sentir más prorruso y una parte más proeuropea que lo que quiere es dejar atrás su pasado soviético y caminar hacia la Unión Europea y hacia un sistema democrático. Así que yo, únicamente con esto acabo, contrariamente a lo que usted dice, creo que sirve cuando son verdaderamente misiones de observación electoral y contribuyen mucho a la creación de sistemas democráticos y sobre todo a la paz internacional también. Creo que mitad del mundo está en guerra con la otra mitad, que esto va a más. Sí, es totalmente deprimente y la verdad es que es duro. El conflicto de Ucrania es un conflicto que nos ha impactado a todos muy directamente. No es por mí, que me quedan 2 días y medio, sino por los que vienen detrás de mí, que son también mis hijos, aunque no los haya yo parido. Pero eso es lo que me preocupa, que esto va todo a peor. Pero fíjese, y ya no quiero tampoco acaparar mucho más, que para eso está el orden internacional, para eso está el marco jurídico internacional, para darnos reglas, para que los estados que son soberanos, porque así lo dice el derecho internacional, limiten su actuación, ¿no? Es verdad que a veces con más éxito, con más efectividad que en otras ocasiones, pero esas normas son necesarias para que el mundo pueda ir avanzando o al menos evitar los conflictos que se están dando. Creo que había una pregunta también de... aquí hay otra. Vale, perdón. No, vamos a ver. No, simplemente ratifico todo lo que comenta Víctor. Únicamente lo que sí, por mi experiencia personal, quiero romper una pequeñita lanza en relación con lo que comenta usted. Y es verdad que hay un poquito de excesiva burocracia internacional. Y mi experiencia en los tribunales internacionales va bastante por ahí. No quizá en el de Bosnia y Herzegovina, que era un tribunal local internacionalizado, sino sobre todo en el mecanismo residual, que es un tribunal de estos que está en La Haya y que, bueno, pues que ocupa el mismo espacio que ocupaba antes el tribunal de la antigua Yugoslavia, el famoso ese edificio de la Joint y tal. Entonces yo sí veo que existe una excesiva burocracia en muchas cosas, aun a pesar de que es un tribunal de low cost, o sea, podríamos decir, ¿no?, que es un tribunal que no es un tribunal
donde los magistrados están allí permanentemente, sino que se les asigna casos concretos. O sea, pero todavía pues sigue existiendo pues una serie de prácticas dentro de Naciones Unidas y tal, que son absolutamente inexplicables en este momento, en momentos de crisis, y donde muy probablemente se podría administrar todo muchísimo mejor. Y donde probablemente a lo mejor pues no es necesario, lo que habría que hacer es a lo mejor rediseñar las operaciones y los proyectos para hacerlos lo más eficaces posibles, ¿no? Eso quizá tiene usted toda la razón. En relación con la observación electoral, yo la verdad es que, vamos a ver, lo mío fue simplemente acompañamiento electoral, no lo que hay llamado acompañamiento electoral, pero para mí sí fue muy útil. Es decir, en Colombia se planteaba, por una parte, cuando estuve en las legislativas, que por primera vez iban a votar los curules de paz. Es decir, o sea, una previsión que se contenía en el proceso de paz, que no se había puesto en funcionamiento hasta aquel momento, y se puso en funcionamiento porque el Tribunal Constitucional obligó a ponerlo en funcionamiento. Y nadie sabía muy bien cómo iba a funcionar. Eran las primeras elecciones donde realmente parece que se iban a preocupar de llevar las urnas a todos los lugares de Colombia, reconociendo el presidente Iván Duque que anteriormente no se había producido. Yo no sé, claro, lógicamente, qué valor tienen las elecciones anteriores en Colombia, cuando realmente solamente una parte, no sé si muy grande, muy pequeña de la población, pero prácticamente la gente de las ciudades y los aledaños de las ciudades y algunas veredas más eran los que habían votado, y que el resto no se había preocupado, o sea, de poder llevar las urnas. Y, por ejemplo, me contaban un observador electoral argentino del que me hice mi amigo, que, bueno, pues no, nosotros esto lo tenemos resuelto desde hace un montón de tiempo. Nosotros también Argentina tiene lugares extraordinariamente lejanos y difíciles, y nosotros sí les hemos llevado las urnas muy lejos, o sea, aunque hubiera sido en mulas, y se las hemos llevado. O sea, lo cual pone de manifiesto, claro, la observación electoral tiene su importancia, pero sobre todo, o sea, lo que era muy importante también era ver que había cierto tufo de manipulación por parte de determinado tipo, sobre todo en estos lugares, donde los paramilitares siguen ejerciendo poder, y donde, por lo menos, bueno, pues era una situación de por lo menos observarla y verla, y que efectivamente esa observación es un elemento preventivo para que eso no ocurra, ¿no? Y en relación con las presidenciales, de pronto te encuentras, o sea, que Colombia, un país que nunca ha tenido, o sea, un presidente ni de medio izquierdas, o sea, en 200 años de democracia, pues de pronto se encontraba con la situación de que había un presidente que, bueno, pues que tampoco es que sea muy de izquierdas, pero bueno, un señor socialdemócrata, ambientalista, que según parece molesta mucho perdone la opinión política que he expresado, no, pero bueno, pero que me refiero a los temores que existen o que existían en relación con esta persona, pero que hasta el punto de bueno, pues de que efectivamente, pues a lo mejor lo ha trascendido o no, pero que ha habido intentos de asesinato, ha tenido que mediar el propio Papa, o sea, el Papa Francisco, para que no asesinaran a Petro, o sea, en un país como Colombia. Entonces, o sea, y que permitieran que, bueno, que se produjera una transición política posiblemente hacia un gobierno de izquierdas, o de izquierdas es una palabra, es decir, respecto de lo que había antes. Entonces, la observación electoral estaba ahí, o sea, y entonces, bueno, pues se nos puso de manifiesto, o sea, que, bueno, pues había serias y muy graves sospechas de que todo el sistema informático de conteo electoral, que por cierto quien lo controlaba era la empresa española Indra, o sea, pues resulta que no estaba auditado y había sospechas de que podía estar manipulado. Y era muy importante hacer una observación electoral en relación con ese tema. Entonces, muy probablemente la observación electoral pues ha provocado que efectivamente que las elecciones se pudieran llevar a cabo limpiamente, y de que el resultado electoral que existe ahora mismo sea un resultado electoral que de otra manera no se hubiera producido con mucha probabilidad. Se lo comento. Sí. O sea, y que se acepte el resultado. Y que se acepte el resultado. Que eso no es tan fácil. Sistemas políticos frágiles. Sí, efectivamente, estoy de acuerdo con Víctor. Y además, que se acepte que el propio, es decir, que este hombre, que Rodolfo Hernández, o sea, no lo aceptara inmediatamente después de haberse producido. Inmediatamente, lo cual es un éxito importantísimo para un país como Colombia, que había estado en guerra o que está en guerra prácticamente hasta antes de ayer. Entonces, esas cosas yo creo que son muy importantes. Y luego, en relación con la primera de las preguntas, yo sí estoy de acuerdo con un tema. Es decir, hay que apostar por la paz, donde sea. Y lo que no se puede hacer es apostar por la guerra nunca. Y hay que buscar medios para que también la paz llegue
a la guerra entre, no se sabe quién, si ya es entre Rusia y el mundo, entre Ucrania y Rusia, bueno. Había una pregunta, no sé si aquí y después la profesora Ruth Terrero, perdón, no había visto. Y ahí también, perfecto. Bueno, buenos días. Si os presentáis, mejor, así sabemos. Vale, yo soy estudiante de criminología, mi nombre es José. Bueno, en primer lugar agradecer la ponencia, ¿verdad? Y yo tenía una duda en cuanto a la parte de mediación que habéis comentado antes. Yo creo que puede ir más dirigida a De Prada y a Conde. Seguro que habéis oído que en Salvador pues hay una especie de guerra civil, no sé cómo llamarlo exactamente, con la Mara Salvatrucha y... Sí. Un estado de excepción que dura... Claro, pues, y dura. Eso, mi pregunta va en cuanto a si se puede mediar o no, porque yo lo que veo es dos partes muy enfrentadas, tanto el líder del gobierno como el líder de la Marabunta. ¿Hasta qué punto puede ser factible enfrentarles en una mediación? O a lo mejor si habría que meter a un tercero también, alguna organización humanitaria, o qué opinión tenéis vosotros en base a vuestra experiencia. Yo te cedo la palabra, José Ricardo, y también por su experiencia, si quiere decir algo el embajador. Sí, yo creo que, a ver, yo creo que es interesante la visión que nos puede decir. Bueno, le vamos a comentar más. Mañana se va a contar un poco sobre El Salvador. También. Sí, pues. ¿Tú eres salvadoreño? No. Vamos a comentar una. ¿Esto funciona? No lo sé. Yo creo que no. Bueno, él es el embajador Johan Vive, que su reciente experiencia en los procesos de paz es embajador de Noruega, y en el último proceso de paz en el que ha participado ha sido en el de Colombia, pero tiene otra experiencia en procesos de paz. Cuéntanos lo que nos puedas contar. Bueno, muchas gracias por la pregunta, que es muy interesante. Y he trabajado un poco también en El Salvador, pero en los años 90, con un proceso de paz ahí con el FMLN, que era un actor político. Y ahí entra precisamente el tema, ¿no? Los salvatruchas se considera más como un elemento criminal, que creo que Elena ha hecho referencia también en su presentación, de que en general se hace como una especie de frontera, ¿no?, entre grupos que tienen una motivación política, ideológica, o buscar territorio, etc., y grupos que tienen metas puramente criminales y que realmente deben procesarse en el sistema penal. Pero existe realmente grupos que están un poco entre los dos. Y por ejemplo, con el proceso con las FARC, había muchos que, claro, apuntaban al hecho que las FARC tenía también intereses en el narcotráfico, por ejemplo. Y por tal motivo decían que no era legítimo realmente tener un proceso con ellos. Pero en general, o sea, las FARC nace de un punto de vista político, de combate político, y han mantenido un factor ideológico. Pero para las salvatruchas, que no conozco muy bien, es un poco... yo no veo esa dimensión política tan clara que permite realmente a un gobierno sentarse con ellos para negociar. Que eso es también un tema de legitimidad. Y pasa igual en Haití, por ejemplo, que hay grupos ahí que son claramente... Y diría también que en Colombia, con el proceso con los paramilitares, ahí también hubo mucho cuestionamiento sobre la utilidad de entrar en negociación con estos grupos, que se consideraban más bien criminales. Pero no sé si quieres comentar sobre el asunto, ¿no? Bueno, sí. Vamos a ver, sí, no, yo estoy esencialmente de acuerdo. No, yo creo que no se puede plantear en términos de negociación política, eso está claro. Lo único que efectivamente hay una situación grave en este momento de derechos humanos, fundamentalmente porque hay un estado de excepción, o sea que lo que está provocando es, bueno, pues que haya desapariciones forzadas, o sea, personas muertas, o sea, directamente ejecuciones extrajudiciales, etcétera, lo cual es muy llamativo. O sea, y realmente a todo el mundo, en fin, a cualquier persona mínimamente sensible nos tiene que preocupar.
No es una situación que implique, podríamos decir, la de un Estado fallido y que podríamos decir estamos en una situación no democrática que sea necesario transformar en una democrática desde el punto de vista de cómo interviene la justicia transicional. Lo que pasa es que algunos instrumentos de justicia transicional aquí sí podrían ser interesantes, ¿no? Y ver fundamentalmente de qué manera, bueno, pues efectivamente, es decir, se establecen comisiones de investigación en relación con este tema y la posibilidad de ver también instrumentos de justicia para tratar de solventar, por una parte, el tratamiento a las maras y por otra parte el tratamiento al Estado, siempre que no sean en relación con, vamos a ver, o sea, que no signifique impunidad en relación con crímenes internacionales, sino ver efectivamente, bueno, pues de qué manera. Porque las investigaciones, claro, al final lo que producen es que ponen de manifiesto, negro sobre blanco, que estas personas han cometido estos hechos o han podido cometer estos hechos. Y claro, eso lleva implícito el establecimiento de responsabilidades penales, que muchas veces lo que hacen es que ponen de manifiesto pues, situaciones que realmente entran, podríamos decir, un poco en bucle, ¿no? Y que provocan que haya más represión para ocultar la represión, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues yo francamente creo que la comunidad internacional de alguna manera sí tenía que intervenir, no tanto, no sé, a lo mejor con algo parecido a una especie de mediador de paz, o sea, pero que no fuera de tipo político, pero que fuera de tipo de derechos humanos, es decir, tratando en definitiva de solventar y dar una solución desde que fuera admisible desde la perspectiva de la comunidad internacional. Esto sí a muy bote pronto y un poco sobre la marcha, pero efectivamente, es decir, hay que dar una solución porque si no es una situación que al final, o sea, puede ir a mucho peor. Es decir, o sea, que está mal, pero puede ir a mucho peor. Una situación que, claro, que de no ser las elecciones serán dentro de 2 años, creo, en el 24. O sea, y hasta ese momento, y además no sabemos qué es lo que pasará con las nuevas elecciones en El Salvador. Es decir, que es una situación un poco compleja en este momento. Es un poco compleja. La situación, o sea, es un poco parecida a la que podía tener Honduras. O sea, no, pero bueno, probablemente sí, pero no, la que pudo en su momento, ¿no? Pero sobre todo el problema sí, el problema de las maras es incluso superior en El Salvador, ¿no? Pero bueno, no lo sé, es un tema complejo, de verdad. O sea, francamente, lo que pasa es que eso, que no es una controversia política, yo creo, exactamente, ¿no? Que ahí es mucho más fácil y entra mucho más en juego, o sea, los mediadores internacionales o sea, pero aquí es que en el fondo las maras son delincuentes, o sea, ese es el tema. Es un poco también parecido a lo que ocurrió aquí con ETA, ¿no? En el fondo ETA eran delincuentes, ¿no? O sea que entonces ¿cómo medias con delincuentes, no? O sea, es complicado, ¿no? Pero bueno. Pero esto toca también un poco el fondo de la legitimidad de los procesos, ¿no? Porque ¿por qué sentarse con tal grupo y no con tal otro? Y claro, si tienen un perfil claramente criminal, es mucho más difícil para un Estado sentarse con ellos y también para los internacionales de participar. Sí, y además hemos tenido una conversación durante el café precisamente en relación con este tema y con una cuestión que ha planteado Elena, que era precisamente en relación con los que se dedicaban a hacer spoiler en los procesos de paz en otros estados, bueno, pues sobre todo cuando aparecían personas que podían tener relación con el terrorismo acusándoles de colaborar o de participar en el terrorismo. Eso ha ocurrido en España y puede ocurrir también en estos temas. Entonces hablábamos de la conveniencia en estos casos de otorgar algún género, alguna clase de inmunidad a los negociadores, ¿no? O sea, lo mismo que tiene la Cruz Roja, ¿no? O sea, que permita realmente poder actuar con una cierta libertad, ¿no? O sea, con una cierta... O sea, que no se vean compelidos y que, bueno, simplemente era un comentario al hilo porque te pensaba hacer una pregunta. En relación a quién puede ser interlocutor, ¿no? En un proceso de esta naturaleza, ¿no? Yo quería recordar la figura de beligerante, ¿no? De fuerza beligerante, ¿no? Que el derecho internacional recoge como una fuerza con un aparato jerárquico, un aparato militar, que además controla una parte del territorio del Estado y que respeta las normas de la guerra, ¿no? Esos son los 3 requisitos que el derecho internacional establece para el reconocimiento de la figura de beligerancia, ¿no? Que se reconoció para el caso de las FARC por parte de muchos estados, también se le reconoció a la Organización para la Liberación de Palestina. Entonces, te puede dar una idea de qué actores pueden ser considerados interlocutores
para la resolución de algunos conflictos, pero como dice Johan, no es fácil, ¿no? Y sí que lo tenemos que separar de situaciones de tensiones internas, de disturbios interiores, como puede ser a lo mejor el caso de El Salvador o en México, que no llegan a la categoría de conflicto armado interno y donde los interlocutores no es tan fácil de definir, ¿no? Y hago un apunte y paso la palabra a la profesora Ruth Ferrero, pero es una cuestión de legitimidad que también se planteó en relación con el ISIS, ¿no? Se le quiere dar una legitimidad, los talibanes, se les quiere dar una situación de legitimidad. ¿A dónde lleva eso también? Sí, yo creo que Ruth nos... No, solamente que ahí hay una visión distinta entre varios estados en el mundo. Por ejemplo, los Estados Unidos tienen una política muy estricta con cual no es que no pueden hablar con otros grupos, pero tienen esa prohibición de soporte material, como se llama en el Patriot Act. Sí, por supuesto. Y por ejemplo, puedo mencionar un ejemplo de Nepal, donde era imposible para la embajada americana hablar con los maoístas, que era un grupo político, salvo si Noruega organizaba el foro y el café, porque ese era el soporte material, y entonces el americano podía venir a este evento para hablar con ellos, pero sin ofrecer ningún apoyo, soporte material. Que fueran los noruegos que lo hicieran. Sí, correcto, sí. O sea que es un ejemplo de que estricto que aplican algunos países esa regla. Sí. Estaba ahí primero. No, es que... No, pero es que para que se grabe. Bueno, yo me llamo Ricardo Ruiz de la Sierra, soy un intelectual y escritor. Y muy preocupado por estos temas, como todo el mundo. Y de verdad os doy la enhorabuena por el título del curso, de verdad. Lo que no sé es cómo no está lleno, lo que no sé es cómo no está Borrell aquí. Y cómo está Biden, ¿no? Porque no han querido, Biden no ha querido evitar la guerra y Borrell, están todos muy unidos, pero no han sabido evitar la guerra. Entonces quiero haceros una pregunta y una sugerencia. Primero la sugerencia. La sugerencia es, si los políticos, porque yo digo que la negociación, bueno, ya lo dijo otro, la negociación no se agota, se agotan los negociadores. Si estos políticos no han servido, no nos están sirviendo en este momento, por un tema tan grave que nos puede llevar a la Tercera Guerra Mundial, con armas nucleares, está más en riesgo que nunca, por eso esta señora dice de corazón lo que siente, porque yo también tengo bastante edad. Bueno, la sugerencia es tan difícil que la ONU evite, el Consejo de Seguridad de la ONU, que haya el veto de los poderosos, es tan difícil, y que organice un ejército de cascos azules para sátrapas como Putin. Es tan difícil eso. Y que no haya nadie que se vaya del Tribunal Penal Internacional, que se le pueda entregar, aunque no lo haya firmado ese país. Y la segunda, eso es sobre la guerra, ¿no? Y la pregunta que os hago como especialistas ¿es necesario en un proceso de paz de dos o tres beligerantes que haya un alto al fuego? Déjame si quieres la primera. Sí. Bueno, pues muchas gracias por la intervención. Lo que planteas es una duda que a todos nos asola, ¿no? ¿Por qué no se hace más en el conflicto de Ucrania, ¿no? Pero claro, la pregunta es, y la respuesta es compleja, porque el sistema de seguridad colectiva que tenemos actualmente proviene del final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Quiénes son los que componen el Consejo de Seguridad como miembros permanentes? Los 5 países vencedores en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hablamos de Rusia, hablamos de Estados Unidos, China, Francia y Reino Unido, ¿no? Resulta que estos 5 países, que fueron los que crearon el sistema de seguridad colectiva y que tienen el monopolio del uso de la fuerza colectiva, decidieron autoconcederse un derecho de veto. ¿Qué ocurre? Que ese derecho de veto puede paralizar cualquier tipo de intervención, decisión e inacción de Naciones Unidas, ¿no? Claro, lo que planteas es lo ideal. Oye, cambiemos el sistema. Ese sistema no funciona. Seguramente sea el análisis correcto, pero la pregunta es, ¿quién de esos 5 va a renunciar a su derecho de veto?
¿Quién de esos 5 va a aceptar un cambio de las normas de juego internacional en ese sistema de seguridad colectiva? Esa es la clave. Propuestas de reforma del Consejo de Seguridad hay muchas, incluso por mayorías de países, ¿no? O como países que actualmente son grandes potencias como Brasil, como Sudáfrica o como Alemania o como Japón no están, ¿no?, en ese sistema de seguridad, en ese directorio de potencias, ¿no? Pero es que somos herederos del sistema de seguridad que viene de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aquí yo no sé los demás, pero soy bastante pesimista porque creo que ningún Estado va a querer renunciar a eso, ¿no? A lo mejor tiene que pasar estas situaciones tan graves que estamos viviendo para que determinados Estados se lo planteen. También piensa que es que la mala suerte de este conflicto es que el agresor es un miembro permanente del Consejo de Seguridad. Si fuera Irak, si fuera República Centroafricana y demás, ya habría actuado seguramente el Consejo de Seguridad y no estaríamos hablando de la situación. Pero el problema es, ¿quién detiene a esos miembros permanentes del Consejo de Seguridad? Pues este sistema actual que tenemos se ha demostrado que es insuficiente. ¿Queréis añadir? Sí, y bueno, el derecho internacional tiene la limitación del doble rasero también, ¿no? Cómo se juzgan las acciones de unos y de otros y quién participa. En este caso tenemos precisamente a un miembro permanente del Consejo de Seguridad implicado en una guerra de agresión. En otros casos no es directamente un miembro permanente, pero sí es un amigo de un miembro permanente y tampoco se hace nada. Y el caso, creo, más emblemático es el de Israel. José Ricardo, no sé si quieres... No. Vamos a ver, estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que es imprescindible agotar todos los esfuerzos, pero yo creo que quiere hablar Ruth. Bueno, muchas gracias por el panel. ¿Y la pregunta? ¿Es necesario un alto fuego para un proceso de paz? De todos modos, dejamos que hable Ruth y luego... Es que lleva tiempo. Bueno, voy a ser muy breve. Quería ser un poquito punky y lanzar alguna cuestión provocadora en relación con lo que se ha comentado con la observación electoral, ¿vale? Yo he hecho observación electoral desde el año 96, en Balcanes fundamentalmente, pero todo el espacio postsoviético, alguna en El Salvador. Y yo creo que es verdad la relevancia que tienen los procesos de observación electoral en algunos países, pero que también tenemos que situarlo en su justa medida, porque eso es el lanzamiento de la observación electoral fundamentalmente lo que hace es legitimar también regímenes que se ponen por detrás o se cubren, digamos, con ese ok, digamos, de la comunidad internacional que manda esa fuerza de observación electoral y legitima esos regímenes. Esto lo hemos visto en Rusia en reiteradas ocasiones. Esta última vez no ha sido así, pero en reiteradas ocasiones se ha legitimado resultados electorales en el caso de Rusia y en otros muchos casos, y eso ha permitido también la pervivencia de determinados regímenes, ¿no? Por razones que tienen intereses de tipo geopolítico, geoestratégico, como ustedes saben. Entonces yo creo que sí que es importante trabajar el tema de la observación electoral, pero no es el centro de los procesos de estabilización, sino que es un paso más en la generación de una institucionalización procedimental en determinadas sociedades que se van aculturando en ese sentido y van conociendo cómo se ponen en marcha esos procedimientos que no dejan de estar vinculados en muchos casos a democracias procedimentales, porque si algo se le puede acusar a la comunidad internacional, especialmente a la occidental, es de que se ha centrado fundamentalmente en los procedimientos, pero no ha ido a las raíces de la inestabilidad democrática o de los fracasos en los procesos de cambio político hacia regímenes democráticos en algunos lugares. Y en el caso del espacio postsoviético, que es el que yo más conozco, es especialmente significativo, ¿no? Porque comentaba el profesor Planchuelo el informe de OSCE del 2004 en Ucrania, pero también quiero recordar que en el año 2010 sí que hubo un ok al resultado electoral en el que ganó Yanukovych y sin embargo en las siguientes elecciones, las siguientes elecciones ya se cuestionó también de nuevo por razones de tipo espurio y de intereses occidentales en esa resolución de conflictos. No se puede obviar en la Revolución Naranja que hay un caldo de cultivo para procesos ciudadanos de regeneración democrática, pero cuidado porque había intereses gasísticos también detrás de lo que ahí aconteció. Por lo tanto,
he sentido muchísimo perderme la conferencia de la profesora Casado, porque yo creo que también este tipo de mecanismos institucionales son un actor político de intervención clarísimo en una dirección y en la contraria, y que obedecen a intereses también políticos en esos países. Y luego, si quiere, en la tarde, que tengo la participación, puedo responderle a la pregunta. Muchas gracias, Ruth. Soy profesora Conde. No. Casado, pero bueno, te hemos entendido. Ha sido una de esas. Un lapso. No sé. En relación con la otra de las preguntas que había lanzado, de si es posible, o sea, hacer un acuerdo de paz o seguir las negociaciones de paz si no hay sin alto el fuego, es que es casi una constante. O sea, normalmente en Colombia siguió habiendo atentados durante todas las negociaciones. O sea, hubo yo qué sé, en cualquiera que usted se imagine. O sea, en las de Irlanda del Norte siguió existiendo atentados. Además, yo creo que los peores atentados, o sea, se produjeron en las últimas fases previos, o sea, porque normalmente siempre, o sea, aunque resulte muy bestia, llevar muertos encima de la mesa es un argumento a favor, es un argumento de fuerza. Lo peor es que puedes ir es a una mesa de negociación sin llevar argumentos sólidos en forma de violencia. Entonces, lamentablemente sí. Víctor, venga. creo que te toca directamente. Sí, encantado con la pregunta de Ruth, porque además es una pregunta muy legítima y que además siempre se plantea cuando se habla de observación electoral, ¿no? Yo quería recordar un poco, y como antecedentes también, explicar cómo surge la observación electoral, ¿no? Se empezó a observar en el siglo XIX en 2 referéndum en Valaquia y en Moldavia para, bueno, pues atender a la voluntad de la población de esos territorios que querían unirse o no a determinados estados que se estaban creando, ¿no? La observación electoral se desarrolló luego muchísimo con el proceso de descolonización, porque como sabéis los pueblos coloniales tienen reconocido por Naciones Unidas el derecho de autodeterminación y por lo tanto Naciones Unidas desplegó numerosas misiones de observación electoral para verificar que la voluntad de la población de esos pueblos coloniales era debidamente respetada, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que llegaron los años 90, disolución de la URSS, caída del muro de Berlín, eclosión de la observación electoral en Naciones Unidas, ¿no? Porque además ya había un Consejo de Seguridad más alineado, ¿no? En el que no había ese enfrentamiento bipolar, y la observación electoral va a encontrar un caldo de cultivo fantástico en los múltiples procesos, conflictos armados que se estaban desarrollando en el mundo, ¿no? Hablamos de Nicaragua, hablamos, pues, por ejemplo, de Sudáfrica, hablamos también posteriormente también de Timor Oriental, de Kosovo, de Bosnia. Y ahí empezó Naciones Unidas a desplegar misiones de observación electoral, ¿no? Esas misiones tenían como objeto fundamental hacer unas elecciones democráticas y buscar esa consolidación institucional y democrática en el país, ¿no? Como bien ha dicho Ruth, una cosa es importante aclarar, y es que democracia electoral no es lo mismo que democracia. La observación electoral, sobre todo, observa el proceso electoral en sí, pero es que la democracia es mucho más allá que el proceso electoral, como todos sabemos, ¿no? Evidentemente es un punto de inflexión y un elemento fundamental de cualquier sistema democrático, pero hay más, ¿no? Entonces, esto es un tema que tenemos que tener en cuenta. En los años 90, Nicaragua, Haití, Sudáfrica, es el momento de Naciones Unidas en el que se despliegan numerosas misiones de observación electoral que contribuyeron en gran parte a la estabilización de muchos de estos países, pero evidentemente el resultado no siempre es positivo. Claro que hay experiencias negativas, hay fracasos, hay veces que no se funciona adecuadamente, hay veces que, por ejemplo, como en Camboya, el proceso electoral fue técnicamente muy bien valorado por la misión de Naciones Unidas, pero luego las desavenencias políticas distorsionaron nuevamente el sistema político. Es decir, que la observación electoral tampoco es la panacea de todo, pero evidentemente contribuye, es un elemento fundamental. ¿Qué pasó después de los años 90? Pues que Naciones Unidas, también por sus restricciones financieras, por sus condicionantes políticos, cada vez fue haciendo menos misiones de observación y lo fue delegando a organizaciones regionales. Y aquí es donde empezó el papel de la OSCE en Europa y Norteamérica, Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, el papel de la OEA también, que ya se había desarrollado porque el papel de la OEA en la observación electoral empieza en los años 60, o sea que también en paralelo ha ido creciendo su papel, pero todavía amplió mucho más su labor y su ámbito de actuación, y también el de la Unión Europea, que empezó también en los años 90 a observar elecciones. Bueno, entonces, a partir de ese momento Naciones Unidas ya observa poco,
porque lo delegan esas organizaciones que tienen menos restricciones financieras. Y luego, pues, esta observación electoral se va desarrollando en cada uno de los continentes, OEA en América, la Unión Europea en África, en América y en Asia, y la OSCE en Europa y Norteamérica. Como bien dice Ruth, hombre, esto a lo mejor tampoco es algo totalmente... O sea, aunque hablamos de neutralidad, pero a lo mejor tampoco tenemos que ser ilusos, ¿no? Y puede haber misiones que puedan tener una cierta interferencia política, una cierta voluntad política de algún gobierno en influir, ¿no? Por eso hice yo esa tesis doctoral, porque lo que quería era saber si esto servía para algo, ¿no? Y mi conclusión, y también por trabajos posteriores, es que cuando hablamos de misiones que sí que realizan observación electoral, hablamos de misiones normalmente neutrales, independientes y objetivas. Y normalmente los resultados de sus misiones son positivas para la consolidación institucional del país. Ahora bien, ¿respaldar regímenes oficialistas? Bueno, si son alguna de estas misiones neutrales e imparciales, es que puede pasar que ese oficialista gane las elecciones y que la misión no haya encontrado evidencias claras de que ha habido un fraude electoral. Ganó Yushchenko en 2004 y posteriormente ganó Yanukovych. Bueno, es que es un país en el que el voto prorruso y pro-europeo es 50-50 más o menos, ¿eh? Entonces puede pasar. Es que la observación electoral no siempre tiene que dar el resultado que nosotros queremos. La observación electoral observa y si ve evidencias concluye, y si no ve evidencias no va a concluir algo, porque evidentemente el impacto que tiene el informe de la misión de observación electoral es amplísimo en cuanto a la legitimidad, en cuanto a la credibilidad, en cuanto a la aceptación de resultados. Por lo tanto, si ganó Yanukovych, pues bueno, pues debe ser que el 50 y pico % de la población estuvo de acuerdo. Ahora ha ganado Maduro en Venezuela y la misión de observación de la Unión Europea no ha dicho que los resultados eran inválidos o que se había distorsionado la voluntad popular. Pues oye, a todos aquellos que criticaban el régimen de Maduro resulta que ahora les ha callado un poco. Porque quiere decir, hombre, no es el mejor sistema posible, pero resulta que la democracia electoral no funciona tan mal como se presumía. Aunque también te digo, 24 recomendaciones lanza la misión a Venezuela para mejorar el proceso electoral, ¿no? Y recomendaciones importantes, perdón. Por lo tanto, yo no creo que se haya respaldado a dictadores. Puede haberse en algún momento... Bueno, no, pero sí que en el espacio postsoviético ha habido veces que se ha respaldado al candidato oficialista, claro, cuando ese candidato gana y no se descubre evidencia de que está distorsionando el resultado electoral, pues no concluye en contra de ese candidato, ¿no? Yo estuve en 2021 en Uzbekistán, donde la misión de la OSCE dejó muy claro la farsa, el teatro que se hace en ese proceso electoral para que siga ganando el mismo. O sea que yo, de verdad, soy totalmente confiado y convencido de la utilidad de la observación electoral. Si bien es cierto, Ruth, que podemos encontrar ejemplos en los que a lo mejor la observación electoral se ha dulcificado. Por ejemplo, en Congo en 2006 con Joseph Kabila fue un proceso electoral muy controvertido y la Unión Europea lanzó un mensaje suave. ¿Suave por qué? Porque sabían que si no se daba cierto apoyo a Kabila podía ser el caos en el país nuevamente, ¿no? Volver a la guerra. Entonces, estas cosas sí que pasan. Pero una cosa importantísima, y con esto acabo. La diferencia de una misión de observación electoral es que es independiente en su esencia. Si bien puede haber, en algún caso, alguna interferencia, algún condicionante. Pero estas misiones se distinguen de otras que dicen que son observación electoral y no lo son porque están totalmente controladas y manipuladas por el Estado anfitrión. ¿Para qué? Para legitimar los resultados que ellos quieren. Entonces, por eso es importante distinguir cuáles sí y cuáles no. Eres un activista, ¿eh? Total, totalmente. José, ¿eres? José. Aquí hay uno que funciona. Este funciona. Gracias. Sí, mi pregunta va sobre el derecho internacional en general. Igual se salió un poco de esto, pero es verdad que hemos entrado en lo de las recomendaciones. Y claro, yo me pregunto qué peso tiene, qué puede aportar o qué puede retirar una entidad, una organización, una carta a un Estado que la recibe. Porque no sé si es una sanción económica, como puede hacer a lo mejor una sanción digamos, de derecho penal, como la Corte Penal, ¿no? O un poder a lo mejor de derecho de costumbre internacional, como es la Corte Internacional de Justicia. Pero cuando hablamos de recomendaciones entre Estados,
¿por qué eso funciona? ¿Qué es lo que aporta o qué es lo que retira al Estado que la recibe para que sea efectivo? No sé si se entiende la pregunta. ¿Pero te refieres a recomendaciones de las misiones de observación? Por ejemplo, en este caso, claro, así en líneas generales. Yo te puedo decir algo. Yo pongo mi grano de arena y ahora lo demás. Yo creo que, y esa es una cosa en la que yo... No se te oye, creo. ¿No? ¿No se me oye? No. ¿Todo falla? ¿Todo falla? Gracias. ¿Hola? ¿Sí? Sí. Una de las cuestiones, cuando yo empiezo mi curso de Derecho Internacional o cuando daba el máster de aplicación del Derecho Internacional, ¿qué impulsa a los sujetos de Derecho Internacional a cumplir el Derecho Internacional? Si la mayor parte de los sujetos de Derecho Internacional o los más prototípicos son los estados soberanos, y muchos tienen mucho poder y pueden hacer lo que quieran. Pues uno de los motivos que lleva al cumplimiento es la imagen pública y es el prestigio internacional. Y pasar o ser criticado internacionalmente es un descrédito para los estados que tienen asumido como una de sus banderas y estandartes el cumplimiento del derecho internacional. Es decir, el cumplimiento del derecho internacional te convierte en un socio fiable en la escena internacional. Y la crítica por el no cumplimiento te provoca un descrédito. Entonces, incluso cuando se incumple flagrantemente el derecho internacional, como hace Putin, que ni siquiera llama guerra al conflicto actual, porque no se atreve a ello, lo quiere revestir, utiliza un eufemismo, ¿no? Pero incluso cuando se incumple flagrantemente el derecho internacional, se buscan argumentos en el propio derecho internacional para tratar de legitimar esas acciones. No sé si eso sirve, y seguramente mis compañeros de mesa podrán decir algo más, no sé si en este o en otro sentido. No sé, yo creo que sí. Un micrófono es el que me hace. Yo no me hace falta. Bueno, no sé si funciona el mío. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, estoy esencialmente de acuerdo con la profesora Conde. Lo único que yo creo que los estados sí se ven de alguna manera afectados, compelidos a tener una buena imagen de cumplidores del derecho internacional, pero de ciertas partes del derecho internacional, no de todas las partes del derecho internacional. Y hay una especie de complicidad interestados en que hay partes del derecho internacional que tienen menos importancia. Y por ejemplo, uno es el ejemplo, por ejemplo, de este país, de España, en relación con la memoria histórica, memoria democrática, etcétera, tras multitud de informes de multitud de órganos de Naciones Unidas que ponen de manifiesto que se estaba infringiendo la legalidad internacional, pero no uno, sino 1, 2, 3, es decir, no hay informe, no solamente ya el específico del relator especial sobre justicia transicional, Pablo de Grey, sino también cualquiera de los informes de lo típico en relación con Comité de Derechos Humanos, en relación con la tortura, etcétera, todos sistemáticamente ponen de manifiesto el incumplimiento por parte de España de la normativa internacional. Y entonces, bueno, pues España, no se ha sentido muy afectada por eso, entre otras cosas porque eso forma parte de una especie de soft law, efectivamente, internacional en relación con esa cuestión. No es lo mismo, por ejemplo, cuando hay violencia estatal frente a ciudadanía, como puede estar ocurriendo, pues yo que sé, comentaba usted de El Salvador, donde probablemente esos informes internacionales pongan de manifiesto determinadas situaciones. La situación de las prisiones en Ecuador, es decir, una serie de temas que nos pone de manifiesto, que sí afectan a los estados y que sí, yo creo, toman nota. Y bueno, quieren de alguna manera manifestar que son estados cumplidores de la legalidad internacional, pero no ya le digo, de toda la legalidad internacional. ¿Puedo decir, antes de que Víctor tome la palabra, una breve cosa? Por ejemplo, a España yo creo que le afecta mucho aparecer como incumplidor de la legalidad internacional cuando se ha referido la manifestación internacional a cuestiones que tienen que ver con el trato a los presos de ETA. Creo que eso daña mucho la imagen de España y se siente muy afectada.
¿Cuál es tu opinión a este respecto? Quizá no. Quizá es una opinión del Ministerio de Asuntos Exteriores o cuando se leen los informes, ¿no?, en el Consejo de Derechos Humanos, que es lo que se llama en Derecho Internacional la movilización de la vergüenza. Si es que alguien tiene vergüenza en este... Yo no sé si Víctor quería comentar algo. No, básicamente iba a entrar también un poco en lo vuestro para no irnos demasiado y volver al tema... Bueno, vamos a ver. Hay yo creo que temas que sí le afectan a España. Por ejemplo, el tema del trato a los inmigrantes es un tema complicado, sensible, y yo francamente creo que sí, que efectivamente hay una... O sea, yo creo que lo que ocurre es que la respuesta gubernamental en este momento deja bastante que desear. Bueno, prefiero no entrar en críticas, etcétera, pero bueno, la cuestión está en que sí es un tema que afecta. El tema de los presos de ETA, bueno, pues el problema fundamentalmente es que creo que hay una especie de dejación y que la institucionalidad, mejor dicho, es un tema que ya directamente se han dividido los poderes del Estado. Entonces, si hay un trato inadecuado a los presos de ETA, ahora ya mismo ya no es un problema que afecte al Ejecutivo, sino que parece que afecta exclusivamente al Judicial, que es el que está realmente adoptando determinadas decisiones muy, muy dudosas, y lo pongo de manifiesto, aún a pesar de que afecta directamente a mi trabajo, o sea, muy, muy dudosas, pero yo creo que el Poder Ejecutivo, o sea, pues directamente se ha lavado las manos, ¿no? A mí, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo, hay muchos problemas interpretativos de una ley que se elaboró en la época Aznar, que es la ley 7/2003, de cumplimiento íntegro de las penas, que es una legislación de guerra. O sea, es elaborada fundamentalmente porque era un momento muy crítico en la historia de ETA, donde empezaban a salir presos de ETA después de cumplir, además por el código de 1990, del texto refundido del 73, antes del 1995, y que por lo tanto obtenían redenciones de trabajo, y donde penas de 30 años, que eran refundición de penas de muchos miles de años, al final implicaban un cumplimiento de penas de aproximadamente, en muchas ocasiones, 15 años. Había presos que iban a salir a la calle directamente y eran presos que ni habían mostrado ningún arrepentimiento, eran presos todavía jóvenes y eran presos que probablemente, o sea, con mucha probabilidad se reintegrarían a la lucha armada. En la época de los 2000, etcétera, etcétera, 2003, o sea, cuando nace esta ley. Eso es lo que provocó que, por ejemplo, apareciera la malhadada doctrina Parot. En este caso, no como consecuencia de una norma, no de una norma jurídica, sino de una interpretación jurisprudencial que asumió un papel que no le correspondía, y entonces, bueno, pues efectivamente decidió, por su cuenta y riesgo, pues modificar las reglas del juego, lo que determinó precisamente que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijera que se habían de alguna manera socavado, violentado las expectativas de los presos, y que por lo tanto aquello era algo que iba contra el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pero esta Ley 7/2003 establece unas condiciones tremendas para la progresión de grados, para la obtención de, no ya siquiera beneficios penitenciarios, que no creo que sean beneficios penitenciarios, sino que son elementos tratamentales penitenciarios. Es decir, el término tratamental es horroroso, pero bueno, de tratamiento para conseguir los fines que establece la Constitución, de reinserción, de rehabilitación social, etcétera, etcétera. Y la cuestión está en que, bueno, pues nos encontramos con esa situación, y los jueces han seguido interpretando en duro esa ley, simple y llanamente porque ahí parece una especie de combate jurídico contra los terroristas por parte del sector del Poder Judicial. Bueno, yo ahí ni me meto ni me dejo de meter, o sea, punto, yo simplemente, o sea, lo digo. Entonces, el problema es, bueno, vale, bien, ante esa situación, ¿qué ocurre? No existe una posibilidad de que el gobierno de turno, si es un gobierno que no está de acuerdo con esa situación, plantee una modificación de la Ley 7/2003 y su derogación. ¿Por qué no la deroga? ¿Por qué no lo plantea en el Parlamento? ¿Qué pasa? Entonces, el problema fundamentalmente está en que, bueno, pues es preferible efectivamente que el coste lo asuma el Poder Judicial, si quiere, o que ni siquiera coste, porque yo creo que no beneficia. Es decir, yo creo que eso es algo que está perjudicando enormemente. Es decir, es una asignatura pendiente que probablemente esté perjudicando enormemente el buen entendimiento de la sociedad vasca. O sea, y donde realmente, o sea, se está provocando que incluso haya un enquistamiento
o sea, de determinados sectores de presos que como única forma de obtener un cierto apoyo, una cierta de ver o de pergeñar un cierto futuro, es seguir enganchados a determinadas asociaciones de presos que son los que le dan una cierta fuerza, o sea, y que efectivamente hay abogados, o sea, que además potencian esa cuestión, con lo cual lo que se está creando es una especie de retroalimentación de una situación perversa. O sea, cuando realmente yo creo que muy probablemente los presos, pues, que ya han aceptado la legalidad penitenciaria, la legalidad, o sea, no tuvieran ningún inconveniente, pues bueno, pues efectivamente en asumir o sea, la legalidad penitenciaria en toda su extensión, pero siempre que no sea una legalidad penitenciaria absolutamente discriminatoria en relación con otros presos. O sea, eso por un lado, en relación con los presos, pero en relación con la sociedad también está sirviendo de legitimación para que continúen determinados discursos que no son discursos nada positivos desde el punto de vista de la reconciliación intersubjetiva de la que hablábamos antes, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que desde el punto de vista, pues efectivamente, es decir, o sea, la pregunta, es decir, yo me he permitido contar algunas cosas, o sea, al hilo de lo que tú me habías preguntado, pero desde la perspectiva internacional, bueno, pues efectivamente, es decir, el Estado es absolutamente limpio, no tiene ningún problema, es decir, o sea, cumple la legalidad, el Poder Judicial es independiente, actúa de la manera que tiene que actuar y el Ejecutivo no tiene nada que decir. Si me dejas dos minutos, sí, por añadir alguna cuestión más, ¿no? Es importante también distinguir los mecanismos internacionales que no dictan sentencias vinculantes o jurídicamente obligatorias de los tribunales internacionales, ¿no? Entonces, si nos vamos al ámbito de Naciones Unidas, bueno, España, por ejemplo, es Estado parte de 17 de los 18 tratados más importantes de derechos humanos, ¿no? Esos tratados tienen mecanismos de supervisión, ¿no? Para hacer un seguimiento del cumplimiento por parte de ese Estado. Son los comités, ¿no? Los conocidos comités, ¿no? Por ejemplo, el Comité de Derechos del Niño, que está vinculado a la Convención sobre Derechos del Niño, el Comité de Derechos Humanos vinculado al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es decir, son mecanismos que los Estados aceptan cuando ratifican una serie de tratados porque demuestran una voluntad de querer cumplir esos tratados y los derechos humanos que ahí están englobados, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que estos comités tienen una competencia que es de exámenes periódicos, examinan periódicamente a los Estados para ver cómo cumplen los derechos humanos y luego tiene una competencia de denuncias individuales. Cuando se agotan las vías internas de cada país, los ciudadanos tenemos la posibilidad de acudir a estos comités internacionales en busca de una condena al Estado nuestro o al Estado que ha violado nuestros derechos, ¿no? Así que es una garantía supraestatal que va en pro de la protección de los derechos humanos. Pero ¿qué ocurre? Que los Estados crean esos tratados, que los Estados son los que aceptan ratificar y obligarse por esos tratados y les han dado a esos comités las competencias que les han dado. Y, por ejemplo, las resoluciones de estos comités pues no son jurídicamente vinculantes. Entonces son, en muchos casos, recomendaciones. Es verdad que se está avanzando cada vez más a crear, por ejemplo, España, que ha demostrado con esto un mayor interés e implicación en el cumplimiento de estas recomendaciones, ha creado incluso un sistema interno para favorecer la implementación y ejecución de estas resoluciones, ¿no? De los comités, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de recomendaciones, al final luego dependemos de la voluntad del Estado. Y hay Estados que aceptan, asumen esas recomendaciones, esas resoluciones, y hay Estados que básicamente las apartan. Y como bien decía el magistrado de Prada y la profesora Conde, hay temas que son más fáciles de eludir y otros que son menos fáciles de eludir, ¿no? Y por ejemplo el tema de memoria histórica, el tema del derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, que en este país lamentablemente se politiza indebidamente, es un tema de derechos humanos y es un tema que se aparca. Se aparca porque por diferentes cuestiones no interesa o porque si se saca a la palestra se politiza, ¿no? Esto lo tenemos que distinguir, por ejemplo, de otras materias que quizás pues sí que tienen un mayor alcance, impacto, como decía el magistrado, ¿no? Sobre el tema de derechos de los menores inmigrantes que llegan a esos comités y que luego tienen un impacto social además también que es ayudado por los medios de comunicación y sobre todo por las organizaciones del tercer sector que trabajan para la protección de estos derechos, ¿no? En cuanto hay una resolución, por ejemplo, que aborda una cuestión de la Convención de Derechos del Niño sobre menores inmigrantes y demás, pues ya hay diferentes organizaciones como Fundación Raíces, como Save the Children, como ACNUR, como CEAR, que están haciendo una labor de lobby, y para eso sirven mucho estos informes, para presionar al gobierno para que ajuste su legislación y el cumplimiento de esas normas a los estándares internacionales, ¿no? Y para acabar, esto es distinto
de si nos vamos ya a un mecanismo o un tribunal que dicta sentencias obligatorias, como es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Ir a Estrasburgo ya es otra cosa, ¿no? Y por eso lo que llega a Estrasburgo, pues eso tiene un impacto directo, no solo porque es un tema seguramente muy mediático, sino porque la resolución del tribunal es jurídicamente obligatoria para el Estado y evidentemente el Estado tiene que cumplir sí, o si no, se le abrirá un procedimiento de infracción, como le ha pasado a Azerbaiyán hace no mucho con un tema de Ilgar Mammadov, un candidato de la oposición. Es decir, distingamos esto y tratemos de utilizar los instrumentos internacionales de la mejor manera para promover la protección de estos derechos. Pues mi coordinador, que está ¿se oye? ¿Sí? Mi coordinador, Carlos Brito, que está absolutamente pendiente de los tiempos para que esto funcione a la perfección y a quien le agradezco precisamente eso, que está un poco para todo, sea o no su función, me dice que tenemos que terminar para ir a la comida. Entonces yo las 10 preguntas que tenía para el magistrado de Prada y las 10 preguntas que tenía para Víctor Pascual Planchuelo, pues no, las dejo un poco en el aire, pero de lo que me voy es muy satisfecha de que haya habido tanta participación por parte del estudiantado en este curso, que demuestra que mis preguntas no hacen ninguna falta, verdaderamente, porque las mesas se moderan solas. Muchísimas gracias a los dos participantes en esta mesa redonda. Creo que hemos aprendido muchísimo. También la colaboración estelar del embajador Vive, cuando hemos tenido que echar mano de él para algún ejemplo. Y gracias de verdad. Estoy encantada por vuestra participación y por vuestra sabiduría. Gracias. Muchas gracias, Elena.